I could die for you. You know sometimes I almost do. Now I've been spending all this time with you, and I could waste my life with you. Bueno, estamos con Javier Barcos Berruezo, que junto a su socio Manuel Enríquez Jiménez ha venido a esta jornada del Foro Contra de Arquitectura y Empresa en Pamplona. Bueno, es un despacho impresionante, tenéis muchísimos premios. Leo aquí, por ejemplo, el Centro de Salud de Buñuel, que fuisteis seleccionados para los premios FAD, premios del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro. Bueno, tenéis un premio de rehabilitación del Ayuntamiento de Miranda de Arga también, sí. Premio Europeo de Urbanismo 2008, en la categoría de Medio Ambiente y Sostenibilidad, ya en el 2008, finalistas de un montón de premios. Y luego sí, muy interesante también, habéis participado en el segundo premio ex aequo del concurso Madrid 0.0, que supongo que es edificios de consumo casi nulo. Y ya veo que tenéis incluso una Passive House dotacional, que yo creo que es el primer edificio que con esa calificación, ¿no? Sí, probablemente de los primeros no residenciales. En Navarra, por lo menos sí, ¿no? Bueno, veo que es un despacho con muchísima experiencia, también muy implicados en lo que llamamos ahora la gestión de ecodiseño o diseño responsable. Te vamos a preguntar, bueno, en este momento vuestro despacho, ¿qué dirección lleva, qué línea de trabajo? Estáis en un momento dulce de proyectos, de nuevas ideas, y luego pues te haremos un test, un psicotécnico, como hemos hablado antes. Pero bueno, cuéntanos primero un poco, y si quieres hablarnos de alguna referencia de trabajos anteriores o algún proyecto que os haya marcado en el despacho o haya supuesto un antes y un después. Bueno, primero daros las gracias por la oportunidad de participar con vosotros. Sí, nosotros somos un despacho de Pamplona, llevamos más de 30 años en el ejercicio de la profesión. Nos hemos dedicado prácticamente desde el principio al concurso público y ha sido un poco nuestro quehacer, nuestra vía de desarrollo, y en función de que ese ha sido un poco nuestra manera de hacer, pues hemos ido por donde nos ha llevado un poco el momento, las situaciones. Hemos tenido que hacer más desarrollo en equipamientos públicos orientados en muchos casos a lo sanitario, pero trabajamos un poco en casi todos los aspectos que tienen que ver con los equipamientos. Bueno, en los últimos tiempos quizás estamos pues preocupados, como la mayoría de los estudios, en aspectos que tienen que ver con la sostenibilidad entendida en un sentido económico, en un sentido medioambiental, en un sentido social también, y también preocupados pues un poco la situación de la profesión. Cada vez es más difícil trabajar en buenas condiciones, es más difícil y más complejo por cuestiones normativas, porque pues, el mundo en el que vivimos cada vez es más complejo sacar adelante los proyectos y las ideas. Pero bueno, pues como cuando empezamos hace 30 años tampoco era fácil, pues seguimos tratando de abrirnos camino en ese sentido. ¿Tú crees que hay una relación directa entre el aumento de la normativa y la calidad del producto final, o no necesariamente? Sí, yo creo que hay una relación casi inversamente proporcional, ¿no? Cada vez es más difícil poder materializar aquello que creemos que da sentido a la arquitectura y a la vez cumplir toda la selva de normativas y con una adquisición de responsabilidad cada vez más importante, pero bueno, para eso nos hemos preparado y para eso nos vamos formando casi continuamente, ¿no? Estabas comentando, te he interrumpido. No, sí, yo creo que había terminado un poco con ver dónde estamos ahora. Me preguntabas por, pues no sé, trabajos, pensando en temas que tenemos ahora encima de la mesa y pensando... ¿Algún concurso que estéis...? Pues mira, ahora te iba a mencionar los trabajos que estamos desarrollando en el estudio, pues estamos inmersos en un concurso que todavía no se ha fallado sobre un alojamiento colaborativo para una cooperativa senior en Pamplona, que es un proyecto muy interesante y que estamos muy ilusionados. Estamos a la vez desarrollando por un concurso que ganamos... ¿Qué es una
Cooperativa Senior. Cooperativa Senior, Pues es una cooperativa de personas mayores de 65 años que se reúnen, tienen inquietudes comunes tanto en la manera de abordar sus últimos años de vida como en cómo ayudarse a sí mismos, y ofrecen la posibilidad a las administraciones de decir: yo me voy a autogestionar, dótame de un suelo, que es lo que necesitan para que podamos realizar una infraestructura y desarrollar un proyecto a largo plazo, con posibilidad de sustitución para vivir juntos los Te lo comento últimos porque años de nosotros nuestra hemos vida. intentado en Valencia, no sé si habrá cambiado, esto hace ya algunos años, en proyectos parecidos, y nos hemos encontrado un muro normativo. La clasificación es muy estricta entre los, digamos, que es una residencia para, en fin, con cuidados tal, en fin, es muy complicado hacer un proyecto a la medida de lo que quieren realmente, que no tiene por qué ser estrictamente dependientes, ¿no? Son personas que todavía tienen... Sí, son personas que tienen una proyección de su vida, son sus últimos años, pero que serán unos cuantos. Y bueno, aquí es muy interesante porque el cliente es un agente muy inquieto, muy comprometido, con mucho bagaje detrás, con mucha experiencia, y que ha ido desbrozando, llevamos años con ellos, han ido desbrozando un poco otras dificultades un poco normativas que no sabían muy bien dónde calificarlo, si en lo residencial, en lo asistencial, y dices, bueno, pues es un poco mezcla de todo, pero sobre todo es esa capacidad de autogestionar y de ofrecer el cuidado de sí mismo frente a la necesidad de generar una demanda para la administración, y bueno, es muy, muy interesante. ¿Y qué tal funciona el Passive House que habéis hecho? ¿Habéis testeado después con el tiempo? Si bueno, realmente... nosotros somos muy, muy críticos con el Passive. Es cierto que es una aportación interesante y muy importante al modo de entender la eficiencia en la arquitectura. Cada vez es algo que no puede ser es irrenunciable, no puede ser más que algo sobrevenido en las infraestructuras o en la arquitectura en general, pero creemos que es limitado en algunos aspectos que tienen que ver, pues, a lo mejor con la sostenibilidad medioambiental, que tienen que ver con materiales, que quizás pone el foco demasiado en la eficiencia y no tanto en el usuario o en su manera de desarrollar su actividad, pero es un campo interesante y ahí también hemos estado mirando cosas. Hemos intentado, bueno, estamos terminando con una vivienda unifamiliar, pero en nuestro clima mediterráneo es complejo porque al final vives interior-exterior, ¿sabes? Quizá a lo mejor aquí es un clima más centroeuropeo. No te creas que nos parecemos. Aquí tenemos un clima un poquito más continental, pero seguimos teniendo unos veranos y cada vez más rigurosos, y nos tenemos que proteger del sol y de la luz, no tanto como en otros ambientes de la península, pero tenemos también esa limitación que no la tienen como bien dices, en Centro Europa, de donde vienen un poco estos conceptos. Entonces hay que matizarlo, hay que modularlo y hay que adaptarlo. Bueno, te voy a hacer el test. ¿Un maestro clásico de la arquitectura? Pues yo creo que Louis Kahn sería... Si tuvieras que explicar la arquitectura en una sola obra. Pues yo creo que sería, aunque no es una obra, casi no es ni arquitectura, es casi un manifiesto, pues yo creo que sería el pabellón de Barcelona de Mies. ¿Un arquitecto actual? Pues sería Francis Queré. ¿Una obra propia de la que estés satisfecho? Yo creo que es una obra que no hemos hecho todavía. Es parte del mantener la tensión en la actividad. Muy bien. ¿Y esa obra de futuro, qué tipología te gustaría que fuera? Bueno, no sé si en el futuro, pero hay una tipología que hemos desarrollado poco y que nos gusta mucho, pero que es muy difícil. Alguna vez la hemos intentado, que es la vivienda unifamiliar, que es muy atractiva, pero es muy difícil. Y hemos hecho algún intento no demasiado satisfactorio, pero es muy difícil. Hay que combinar un buen cliente con un buen arquitecto, y quizás no hemos sido nosotros lo suficientemente buenos alguna vez. A nosotros nos pasa lo contrario. Estamos ya un poco saturados de la vivienda unifamiliar. Es que hay muy poca obra pública ahora en Valencia. Hay un boom de la vivienda unifamiliar, tanto de la gente que sale de la ciudad como evidentemente, de
tenemos ahora una invasión de peruanos, colombianos, ucranianos. Entonces, la vivienda unifamiliar allí sí que... ayer estuvimos cenando un grupo de arquitectos valencianos, Antonia Tarriba o Ramón Esteve, y nos quejábamos un poco de que nos falta un poco de escala. O sea, que es un poco lo contrario de lo... ¿Cómo crees que valora la sociedad la profesión de arquitecto, del 1 al 10? Creo que mal, que no llegamos al aprobado, 4. ¿Pero hemos mejorado un poquito de los años? Yo creo que sí, que vamos dando pasos, pero seguimos siendo un agente que no reconocido y no entendido y en absoluto valorado. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues, joder, yo quería ser arquitecto o indio. ¿O indio? O indio. Y casi acierto. Bueno, se puede ser arquitecto haciendo el indio. Sí, ¿no? Muchas veces. ¿Un lugar, ciudad o viaje para perderse? Bueno, de las que conozco y donde he estado, a mí Chicago es la ciudad que más me ha gustado. ¿Una red social? Soy poco usuario, pero bueno, tuve que elegir una, LinkedIn. ¿Una serie? Consumo poco también, pero ahora estoy revisitando, quizá por no ver las noticias, de Big Bang Theory. Coincido contigo en lo de no ver las noticias. ¿Un artista de cualquier disciplina? Yo cuando oigo la palabra artista siempre pienso en pinturas, las artes gráficas siempre han sido cualquiera de las vanguardias de principio de siglo, Kandinsky. Kandinsky. ¿Un libro? Un libro, pues también voy a hablar de libros que me gustan a mí. Me gusta la divulgación científica, me gusta El relojero ciego de Richard Dawkins. ¿Un cantante o un grupo musical? Música, tampoco soy muy consumidor, pero me he ido acercando cada vez más a la música clásica, que no había consumido apenas nunca, y Stravinsky sería mi elección. La primavera, ¿no? Tiene algo de la primavera. También, la consagración. La consagración. A la hora de comer, el mejor plato. En esto me gusta todo, y lo cual es una suerte, pero disfruto mucho de una tabla de quesos y un buen vino. ¿Y con quién? Con mi mujer. Se puede decir cualquier otra persona, ¿eh? No sé si me oirá, pero... Ellas no lo oyen. Una película. 2001, una odisea del espacio. Sí, o sea, el cine me gusta desde pequeño, y yo la vi en el cine bastante joven, y como no entendí nada, la volví a ver muchas veces, leí el libro y bueno, me parece como película tiene muchas aristas y se puede ver de muchas maneras. Bueno, yo creo que casi todas las de Kubrick, ¿no? Son todas por supuesto, pero excelentes, ¿no? A mí me marcó porque la vi de chaval. Sí. ¿Y qué género te gustaría dirigir si tuvieras que hacer una película? No sabría, documental tendría que ser. ¿Un deporte? Un deporte, bueno, pues yo practico pádel porque es muy divertido, y para los que nunca hemos sido buenos al deporte, nos va bastante bien. ¿Todavía te aguantan bien las rodillas? Me aguantan bien, sí, soy peleón. ¿Un deportista? Voy a decir Indurain porque es local y me gusta el perfil del deportista de élite, pero a la vez es un tipo, bueno, sencillo. Creo que es difícil encontrar este tipo de mezcla. ¿Qué salvarías de un incendio en tu casa? ¿De un incendio? Pues salvaría a mi familia. Aparte de la familia, vamos a... Lógicamente. Vale, pues mis libros. ¿Cómo imaginas una tarde perfecta? Una tarde perfecta, no sé, para divertirme, hace mucho que no lo hago y me gustaba mucho, que es una tarde de toros en San Fermín. Coño. Muy bien. ¿Has visto la de Morante? ¿La de Morante? La corrida de Morante que está... No la he visto. Mis hijas no lo entienden, pero bueno. Sí, eso también. Como le queda poco, pues tiene su gracia también. Y por último, una frase, un eslogan. Oye, lo de los eslóganes me hizo mucha gracia en una conferencia que dio hace muchos años en la escuela cuando nosotros estudiábamos, Enrique Miralles, y hablando de eslóganes se refería a que entre menos es más de Mies y el menos es aburrido
de Venturi, él optaba por el más o menos, que era donde se encontraba. Y a mí aquello me gustó mucho. Me quedo con esa.